Imagina que has pasado años en la oscuridad, traicionado por tu propia familia, olvidado por quienes prometieron ayudarte y viviendo en una prisión sin esperanza aparente. De repente, todo cambia en un solo día. Pasas de ser un prisionero olvidado a la persona más poderosa de un imperio. ¿Qué harías en ese momento? ¿Buscarías venganza o reconocerías que todo tenía un propósito divino? Esta historia no es solo un relato antiguo, es la vida de José, un hombre que enfrentó pruebas inimaginables, pero vio cómo Dios estaba detrás de cada detalle, obrando para cumplir un propósito mayor. Tal vez te sientas como José hoy, atrapado en situaciones que parecen injustas o sin solución. O quizás has enfrentado traiciones y no entiendes por qué Dios lo permitió. Pero Génesis 41 al 45 nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando no lo podemos ver. Hay un propósito detrás de cada prueba. Hoy vamos a desglosar este poderoso pasaje, versículo por versículo, para descubrir cómo Dios obra en medio del dolor, cómo transforma pruebas en propósito y cómo nos llama a ser agentes de restauración y perdón. ¿Listos? Vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Génesis 41. José interpreta el sueño de Faraón. 1. Versículos 1-8. Faraón tiene sueños inquietantes. Faraón sueña con 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas consumidas por espigas secas. Ninguno de sus sabios puede interpretar los sueños. A veces Dios permite situaciones que ni la sabiduría humana puede resolver. Faraón, con todo su poder y consejeros, está desconcertado. Esto muestra que nuestras habilidades son limitadas frente a los planes de Dios. Pregunta para la audiencia: ¿cuántas veces has enfrentado problemas que parecen imposibles de resolver con tu propia inteligencia? Versículos 9-14. La oportunidad de José el copero recuerda a José, quien había interpretado sus sueños en la cárcel. Faraón lo manda llamar. José había estado olvidado durante 2 años, pero Dios no se había olvidado de él. Cuando el momento llegó, Dios lo sacó de la cárcel para cumplir su propósito. Aunque parezca que estás en un tiempo de espera, Dios nunca llega tarde. ¿Qué estás haciendo mientras esperas que Dios cumpla su promesa? ¿Te estás preparando? Versículos 15-16. José da gloria a Dios. Faraón le dice a José: he oído decir que puedes interpretar sueños. José responde: no está en mí. Dios será el que dé respuesta de paz. En un momento crucial, José podría haber tomado el crédito, pero elige glorificar a Dios. Esto muestra su humildad y dependencia de Dios. En nuestras victorias, reconocemos que todo viene de Dios. Versículos 25-32. José interpreta los sueños. José explica que los sueños de Faraón significan 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. También recalca que Dios está revelando su plan para que Faraón pueda actuar. Dios no solo nos revela problemas, sino también soluciones. José usa el don de interpretación para bendecir a otros, no para engrandecerse a sí mismo. ¿Cómo estás usando tus dones para el beneficio de otros y para glorificar a Dios? Versículos 33-36. José propone un plan. José no solo interpreta el sueño, sino que da una solución: almacenar grano durante los años de abundancia para sobrevivir durante los años de hambre. La sabiduría de Dios no solo nos ayuda a entender los problemas, sino a resolverlos. Pregunta para la audiencia: en momentos de crisis, ¿eres una persona que encuentra problemas o soluciones? Versículo 41. José es promovido. Faraón pone a José como el segundo al mando en Egipto, encargado de todo el plan. José pasó de ser esclavo y prisionero al segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo su sufrimiento y proceso tenían un propósito divino. Aplicación.
Si estás pasando por pruebas, recuerda que Dios está usando ese proceso para prepararte para algo más grande. Los hermanos de José vienen a Egipto 1, versículos 1-5. La hambruna y el viaje a Egipto. Jacob, padre de José, escucha que hay grano en Egipto y envía a sus hijos a comprar. Los hermanos obedecen, sin saber que enfrentarán a José, a quien vendieron como esclavo años atrás. La hambruna no solo afectó a Egipto, sino también Canaán, obligando a los hermanos de José a buscar ayuda. Dios utiliza esta crisis para reunir a la familia y confrontar su pecado. A veces, Dios permite crisis en nuestra vida para redirigirnos hacia su propósito. Podrías estar enfrentando una dificultad que Dios está usando para acercarte a Él. El encuentro con José. Los hermanos llegan y se postran ante José, cumpliendo el sueño que él tuvo cuando era joven. Génesis 37:7. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Años atrás, los hermanos se burlaron de los sueños de José, pero ahora se cumplen frente a sus ojos. Los planes de Dios siempre se cumplen, aunque el proceso tome tiempo o parezca imposible. ¿Hay promesas en tu vida que has dejado de creer porque parecen tardar demasiado? La prueba de José acusa a sus hermanos de ser espías, una estrategia para probar su sinceridad. Les exige que traigan a Benjamín, su hermano menor, como prueba de su honestidad. José no busca venganza, sino arrepentimiento y transformación en sus hermanos. Las pruebas que les impone tienen un propósito redentor. A veces, Dios nos lleva a enfrentar nuestro pasado para sanar y restaurar. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios saque a la luz áreas no resueltas de tu vida para traer restauración? El remordimiento de los hermanos. Los hermanos comienzan a recordar su pecado contra José y lo ven como la causa de su sufrimiento actual. Rubén incluso les recuerda cómo advirtió que no dañaran a José. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento del pecado. Los hermanos están enfrentando la culpa que han cargado por años. Dios nos lleva a confrontar nuestro pecado, no para condenarnos, sino para liberarnos. ¿Hay algo que necesitas confesar o enfrentar para experimentar la libertad de Dios? La compasión de José. Aunque José parece duro, se retira para llorar al escuchar el remordimiento de sus hermanos. Luego les devuelve el dinero en secreto en sus sacos. La compasión de José demuestra que su corazón no estaba lleno de odio, sino de amor y deseo de cómo respondemos cuando Dios nos da la oportunidad de actuar con misericordia hacia quienes nos han herido. Dios está trabajando en el corazón de los hermanos y usando a José como un instrumento de restauración. Este capítulo nos recuerda que Dios no solo busca sanar relaciones, sino transformar corazones. Génesis 43, 16, 34. Los hermanos regresan con Benjamín. Jacob, aunque inicialmente renuente, envía a Benjamín con sus hermanos a Egipto para comprar más grano, ya que José exigió verlo. Al llegar, José los recibe en su casa y organiza un banquete. Jacob finalmente accede a enviar a Benjamín por necesidad, pero también confía en Dios diciendo que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia. Vino 14. Aplicación. A veces, Dios nos pide soltar lo que más tememos perder para que su propósito se cumpla. ¿Hay algo que necesitas entregar a Dios aunque te cueste? ¿Hay algo que necesitas entregar a Dios aunque te cueste? Durante el banquete, José muestra atención especial a Benjamín. Este acto pone a prueba si los hermanos sienten envidia o han cambiado. Dios permite situaciones que exponen nuestro carácter para que podamos ser transformados. El cáliz en el saco de Benjamín. José ordena que su cáliz sea colocado en el saco de Benjamín. Luego envía a sus hombres a acusar a los hermanos de robo. Cuando se descubre la copa, los hermanos están devastados.
Esta prueba final revela si los hermanos protegerán a Benjamín o lo abandonarán como hicieron con José años atrás. Enfrentar pruebas difíciles puede ser la manera en que Dios muestra cuánto hemos cambiado. ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a una prueba que parece injusta? El sacrificio de Judá. Cuando los hermanos regresan a la presencia de José, Judá se ofrece para tomar el lugar de Benjamín como esclavo. Este sacrificio muestra que los hermanos han cambiado profundamente. Judá, quien años atrás fue cómplice de vender a José, ahora está dispuesto a sacrificarse por su hermano menor. Este es un acto de verdadero arrepentimiento y amor. El verdadero cambio de corazón se refleja en nuestras acciones, no solo en nuestras palabras. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por amor a los demás? Génesis 45. José se da a conocer 1. Versículos 1-3. José revela su identidad. José no puede contenerse más. Llora con gran emoción y se da a conocer a sus hermanos diciendo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedan atónitos y llenos de miedo. Este momento es un ejemplo poderoso de cómo la verdad y la gracia se encuentran. José tiene el poder de vengarse, pero elige el camino del perdón. A veces, la mayor muestra de fortaleza no es lo que hacemos en represalia, sino lo que hacemos en amor. ¿Cómo reaccionarías si tuvieras la oportunidad de enfrentar a alguien que te hizo daño? Versículos 4-8. La perspectiva divina de José calma a sus hermanos y les dice: «No os entristezcáis, porque para preservar vida me envió Dios delante de vosotros». Veto 5. Él reconoce que Dios usó sus sufrimientos para salvar a muchos durante la hambruna. José no minimiza lo que sus hermanos hicieron, pero ve el propósito de Dios detrás de ello. Lo que ellos planearon para mal, Dios lo usó para bien. En nuestras pruebas, confiar en que Dios tiene un propósito puede transformar nuestra perspectiva. ¿Puedes ver cómo Dios ha usado tus momentos difíciles para bendecir a otros o moldearte a ti mismo? Versículos 9-15. Restauración de la familia. José envía a sus hermanos a buscar a Jacob y traerlo a Egipto. Les promete provisión y seguridad en la tierra de Gosén. Llora con Benjamín y abraza a sus hermanos, restaurando la relación. El perdón no solo restaura relaciones, sino que abre las puertas para el cumplimiento de los planes de Dios. Aquí vemos la reconciliación completa de una familia rota. Perdón y restauración son claves para experimentar la paz de Dios. ¿Hay alguien en tu vida con quien Dios te está llamando a reconciliarte? El propósito detrás del dolor. José reconoció que su sufrimiento era parte del plan de Dios. El poder del perdón. Elegir perdonar puede traer sanidad y restauración no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de otros. Dios cumple sus promesas. Los sueños que Dios le dio a José cuando era joven finalmente se cumplen. Hoy hemos recorrido uno de los relatos más impactantes de la Biblia, el de José. Vimos cómo pasó de ser un joven traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado, a convertirse en el segundo al mando de Egipto. Pero lo más asombroso no fue su ascenso al poder, sino su capacidad para perdonar y ver la mano de Dios en todo lo que le sucedió. Hoy quiero invitarte a dar 3 pasos prácticos. Confía en el propósito de Dios. Aunque no entiendas lo que estás viviendo ahora, entrégale tus pruebas a Dios y confía en que Él tiene un plan. Perdona. Libérate del peso del resentimiento. No importa cuán grande sea el daño, el perdón abre la puerta a la restauración. Sé un instrumento de Dios. Así como José usó su posición para bendecir a otros, busca cómo Dios puede usarte para ser una bendición donde estás.